comisión, el congresista Segundo Tapia. Vamos, y habiendo el quórum para sesión informativa, vamos a escuchar su informe respecto al proyecto de informe final del grupo de trabajo que él ha encabezado en cuanto a salud CISOL y las posibles irregularidades y sobrecostos. Obviamente no hay quórum para someterlo a votación, de tal suerte que en la próxima sesión simplemente entraríamos a lo que es su aprobación o desaprobación, ¿correcto? Congresista. Gracias, presidente. Gracias por la deferencia. Estamos obviamente a las 5:05 de la tarde, pero gracias, presidente, por esa deferencia. En esta oportunidad voy a exponer el informe final del grupo de trabajo encargado de investigar las posibles irregularidades sobre costos en la firma del convenio de cooperación interinstitucional entre Salud y CISOL. Asimismo, investigar las posibles irregularidades y sobrecostos en la firma del convenio de cooperación interinstitucional entre el Seguro Integral de Salud, Ministerio de Salud y CISOL. Este grupo de trabajo he estado hasta el momento como coordinador del grupo de trabajo. Y debo decirles, pues, primero que el CIS y el Salud suscribieron convenios con CISOL sin considerar la informalidad de su funcionamiento y que no estaba siendo supervisado por los entes competentes. Los funcionarios a cargo del CIS y de Salud suscribieron convenios con el CISOL a pesar de evidenciarse los aspectos siguientes. El diseño de CISOL estuvo basado en los denominados hospitales de campaña del ex-IPS, los cuales fueron planificados para funcionar de manera precaria y temporal y paliar contingencias especiales, terremotos, epidemias de cólera, guerra del CENEPA, etc. El financiamiento de los establecimientos de CISOL proviene del pago de atenciones de los usuarios de dichos servicios. Para ello se promocionan con tarifas bajas a la ciudadanía a efecto de generar una economía de escala por alta demanda. Sin embargo, dichas tarifas muchas veces se logran a partir de incumplimiento de normas técnicas de salud, obligaciones tributarias, laborales, comerciales, entre otras. Presidente, la mayoría de servicios que presta el CISOL no lo provee directamente, sino que son brindados por operadores privados, que a partir de un contrato de asociación en participación percibe un porcentaje establecido de los ingresos recibidos, que en los casos de consulta externa generalmente oscila entre 70% para la empresa asociada y 30% para la entidad asociante, es decir, el CISOL. La falta de control de las autoridades de las actividades realizadas por el CISOL, aunado a que se han generado importantes movimientos económicos por su funcionamiento, han despertado el interés de empresas y corporaciones privadas que logran importantes ganancias, muchas veces derivadas de irregularidades o incumplimientos normativos en perjuicio de los usuarios, trabajadores y del propio Estado. La falta de control del funcionamiento del CISOL se originó por inacción de las entidades públicas competentes, tales como el MINSA, al haber permitido que funcione sin categorización, ubicación precaria en los parques y losas deportivas, infraestructura inadecuada, acondicionada en buses obsoletos y containers. Asimismo, no exigió el uso de historias clínicas y de medidas de bioseguridad y manejo de residuos sólidos. La SUNAT dejó que el CISOL incumpla con sus obligaciones tributarias entre los años 2004 al 2012, siendo que la propia unidad de contabilidad de CISOL ha calculado en 46.428.015 soles la deuda que mantiene esta entidad con la SUNAT por sus operaciones efectuadas entre los años 2004 al 2012. El Ministerio de Trabajo no supervisó la adecuada contratación del personal, el cumplimiento de pagos de beneficios sociales a sus trabajadores y de cargas sociales, vale decir, salud y pensiones. El Indecopi se abstuvo de intervenir en denuncias por competencia desleal y deshonesta al considerar que el CISOL efectuaba labores de tipo asistencial, tipo beneficencia, y no concurrencial, es decir, de mercado, sin tomar en cuenta que su financiamiento proviene íntegramente de pago que hacen los usuarios de sus servicios. Las municipalidades distritales permiten el funcionamiento de establecimientos de CISOL a pesar de carecer de licencia de funcionamiento y certificado de defensa civil. El CISOL mismo no cauteló que las empresas asociadas cumplan sus obligaciones contractuales de velar
la calidad de los servicios, procedimientos de atención, contar con seguros complementarios de trabajo de riesgo y contra accidentes. Presidente, es importante decir también, como punto número 2, que los establecimientos que forman parte de los convenios suscritos entre el CIS, el Salud y el CISOL corresponden ser denominados policlínicos. Sin embargo, son promocionados como hospitales, induciendo al error a la ciudadanía. Todos los establecimientos de salud del CISOL tienen categoría Centro de Salud 1-3 o policlínico, la cual según la NTS número 021 MINSA, NTS que establece que las categorías de establecimientos del sector salud comprende a centro de salud, centro médico especializado, policlínico. La denominación de hospitales según la referida norma técnica recién está considerada a partir del segundo nivel de atención, es decir, la categoría de hospital 2.1 hacia adelante. Los titulares de las entidades suscriptoras de convenios con el CISOL viene promocionando a los establecimientos de salud del CISOL como hospitales ante la ciudadanía en general, generando falsas expectativas respecto a su capacidad de resolución, lo cual es particularmente grave en situaciones de emergencia, donde la demora en recibir una atención apropiada puede derivar en la muerte del paciente, como pudo haber sucedido el día 2 de mayo de 2014 cuando atropellaron a una niña y su madre en Villa El Salvador y fueron trasladados al hospital CISOL que estaba en cercanías. Al final falleció la niña y se tuvo que trasladar a la madre al hospital María Auxiliadora para su atención. 3. Los convenios suscritos entre el CIS y el Salud con el CISOL consignan la marca Hospital de la Solidaridad para referirse a su establecimiento de salud, a pesar de estar inscrita en el Indecopi a nombre de un particular, afectando su ejecución y generando confusión en los asegurados. El 6 de enero de 2003 se designó a un médico en el cargo de confianza de jefe de programa metropolitano de centros médicos municipales en la Municipalidad Metropolitana de Lima, dependencia que el 2 de septiembre de 2004 dio paso a la creación del CISOL, siendo designado como director ejecutivo del directorio del CISOL el mencionado autor. El 2 de octubre del 2003, siendo ya funcionario público, el colega médico Rubio Drogo solicitó la inscripción en el Indecopi de la marca Hospital de la Solidaridad a su nombre, en lugar de hacerlo a nombre de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la cual le fue otorgada mediante el 6 de febrero de 2004 con resolución 1483-2004, OSD Indecopi. Al entrar la nueva gestión en la Municipalidad de Lima, se le cuestionó esta situación al autor, ante lo cual manifestó públicamente que renunciaría a la propiedad de la marca, por lo que se inició un trámite de transferencia de marca hacia la Municipalidad Metropolitana de Lima. Sin embargo, este trámite fue archivado al no cumplir el exfuncionario con presentar el consentimiento de su cónyuge a dicha transferencia. En vista del archivamiento de dicha solicitud, se procedió a realizar una nueva inscripción el 4 de julio de 2013, pero ahora con el signo CISOL, a favor del Sistema Metropolitano de Solidaridad, la cual culminó el 25 de noviembre de 2013 con la expedición de la correspondiente resolución por parte de Indecopi. La marca Hospital de Solidaridad, hecha ante el Indecopi por el autor en mención y que fuera efectuada a su nombre, tuvo inicialmente una vigencia hasta el 6 de febrero de 2014. Sin embargo, mediante la resolución 957-2014, el registro ha sido renovado por 10 años, es decir, hasta el 6 de febrero de 2014. Presidente, en el punto 4 de Salud y CIS pactaron tarifas, que fue un motivo de un reporte en Panorama, con mayores precios en comparación a otras entidades públicas e incluso a contratos suscritos con empresas privadas. Esto queda, digamos, si comparamos los precios entre las tarifas mostradas, tanto el convenio CISOL Salud, INCORE Salud con Medrap, las diferencias realmente son incluso están por encima del 50%, ya sea, por ejemplo, para hemograma, para hemoglobina glicosilada, colesterol, bilirrubinas, proteínas totales, etcétera, incluso llegando hasta sobreprecios de 50 a 65%. Asimismo, presidente, cuando comparamos los convenios CISOL Salud con un hospital público como es el Hospital 2 de Mayo, vemos también que incluso, por ejemplo, el tiempo de trombina, protrombina, están por encima del 57%, el sobrecosto. Así también glicemia, curva de tolerancia, para poner solamente 3 ejemplos. La diferencia oscila entre
el 20 al 66% de diferencia, presidente. Entonces, como vemos, se notaría claramente que habría un sobrecosto en este tipo de convenio. 4. Salud y SIS pactaron tarifas con mayores precios en comparación a otras entidades públicas e incluso a sus contratos suscritos con empresas privadas. Aquí vemos también, presidente, si comparamos las tarifas CISOL-SIS, CISOL-Salud, incluso con un convenio que tiene el INCOR con Salud a través de Medellín y tarifas del Hospital 2 de Mayo, vemos, presidente, que las diferencias entre los convenios incluso, más caro incluso en el convenio CISOL-SIS que el convenio CISOL-Salud. Pero aún así, estos son más caros comparando con la industria privada como Medlab o como el Hospital 2 de Mayo. Cifras que sobrepasan incluso llegando al 78% por encima, por ejemplo, para un firinógeno. Para un tiemproprotrombina, 76%. Tiemproprotrombina, 52%. Entonces, presidente, vemos claramente que aquí se habría producido unas diferencias abismales, incluso en el, digamos, en CISE Salud hay una tarifa de intercambio prestacional, que a diferencia incluso es el del convenio celebrado en esta oportunidad, entre el CISOL, las cifras con la tarifa de intercambio prestacional entre CISE Salud, por ejemplo, sobrepasan el 40%, el 45% para glicemia, creatinina y ácido úrico, y así podemos ir denominando todos los conceptos de exámenes de laboratorio. Presidente, entonces quiero decirle que Salud, punto quinto, Salud y SIS suscribieron convenios con CISOL para hacer uso de sus establecimientos de primer nivel de atención, a pesar de contar con mayor capacidad instalada en este nivel, pasible de fortalecerla e incrementar su productividad sin afectar la atención por niveles de complejidad. Vale decir, presidente, que todos los establecimientos de CISOL pertenecen al primer nivel de atención. Ahí no hay hospitales. Por ende, el acuerdo a la NTS 021, el grado de severidad y magnitud de los problemas de salud en este nivel, plantea la atención con una oferta de gran tamaño y de baja complejidad. Por ello, este nivel es atendido por médicos generales y otros servicios de ayuda al diagnóstico, como laboratorio, radiología, y pueden ser atendidos con profesionales tecnólogos, médicos de radiología, laboratorio clínico, anatomía patológica, o incluso profesionales de biología e incluso excepcionalmente permiten personal técnico de laboratorio. Sin embargo, los establecimientos de CISOL, para hacerse más atractivos a la ciudadanía, albergan consultorios de la mayoría de especialidades médicas, incluidas las quirúrgicas, urología, cirugía, cabeza y cuello, sin tener la infraestructura y medios necesarios para resolver las patologías que se atienden en estas especialidades, originando que los pacientes no tengan adecuada atención o sean trasladados a clínicas privadas para complementar su atención con mayores costos y exponiéndolos a riesgos. Presidente, los establecimientos de salud de CISOL tienen una alta productividad de atenciones, sin embargo no se cautela su idoneidad, siendo que hasta hace poco no se utilizan historias clínicas, ni existe un control por el tiempo de duración y calidad de las atenciones brindadas. Las tarifas sociales que publicita se logran, entre otros, de incumplir sus obligaciones laborales con el personal que atiende en el CISOL o en sus empresas asociadas, como también incumplen sus obligaciones tributarias. Asimismo, junto a tarifas bajas, existen otras que están por encima de otras entidades públicas e incluso privadas, como es el caso de los exámenes de algunos exámenes de laboratorio. Presidente, también los ambientes en donde CISOL ofrece sus servicios están ubicados en parques o locales cedidos por las municipalidades distritales. Presidente, estos establecimientos carecen de licencia de defensa civil, siendo su infraestructura containers, acondicionado para el funcionamiento de consultorios asistenciales y que incluso no cuentan con categorización por parte del ente competente del Ministerio de Salud. Sexto, presidente, el convenio suscrito entre Salud y CISOL permite que sus hospitales de salud de categoría 2.1 y 2.2 refieran a pacientes de establecimientos Centro de Salud CISOL 1.3. Esto, presidente, considerando la capacidad resolutiva y la organización funcional de los servicios, es lo que está pasando justamente, que el paciente es referido de un nivel de hospital a otros niveles de menor jerarquía, como son los establecimientos que son centros de salud, atentando justamente con la norma del Ministerio de Salud aprobada en
la resolución ministerial número 751/2004, transfiriéndose de la comunidad o establecimiento de salud de menor capacidad a otro de mayor capacidad es lo ideal. Eso dice la resolución ministerial. Sexto, presidente, decíamos ahí que esto se traduce acá, por ejemplo, solamente para poner este ejemplo acá, por ejemplo, el hospital de la red asistencial Amenara, del hospital 1 Aurelio Díaz Ufano y del hospital 2 Ramón Castilla, lo envían al hospital de Sisol San Juan del Lurigancho, que está en Camaná, San Juan del Lurigancho, que es un centro de salud 1-3. Otro ejemplo, el hospital, Ramón Castilla, que es un hospital 2-1, lo envían al centro de salud 1-3 Camaná, vendido como hospital de la solidaridad ante la población. De la red asistencial Revalete, el hospital 3 Angamos, un hospital 2-2, y el hospital Alcántara, por ejemplo, 2-1, lo envían al centro de salud 1-3 de Surquillo. Entonces, presidente, vemos que esto se cumple porque se deriva a establecimientos de menor jerarquía. En el tema de las certificaciones, presidente, certificaciones otorgadas por la SUNASA a establecimientos de Sisol se realizaron de oficio sin verificar la calidad de atención a efectos de operativizar y agilizar los convenios suscritos con el SIS y de salud. Y así, presidente, creemos que los establecimientos privados certificados requieren entre 26 y 28 días para obtener su registro. Sin embargo, para los centros de Sisol se emitió resolución, eso es lo que se ha transferido ya, presidente, del MINSA, del SIS, al Sisol. Y obviamente, aquí, en su momento, lo dijo acá, el doctor Óscar Ugarte Ubillús, expresidente del Consejo de Sistema Metropolitano de Solidaridad Sisol, durante la sesión ordinaria del martes 26 de noviembre de 2013, el grupo de trabajo encargado de investigar, dijo bien claro, en caso del SIS, puede ir a un hospital Sisol o a un establecimiento Sisol, identificarse con su DNI, nada más. Nosotros tenemos la base de datos de los asegurados SIS y con eso se atiende. Él puede ir a San Juan del Lurigancho, donde quiera, no necesita ser referido por el SIS. Por lo tanto, ahí se cumple el proceso, digamos, de libre elección por parte del usuario entre los establecimientos de salud. O sea, presidente, simplemente con su DNI se van a atenderse en los diferentes establecimientos. Si quiere de salud, le dice, vayan a atenderse en una referencia, lo refiere de un nivel alto a un nivel mínimo. Entonces, presidente, esta desatención del SIS origina que no exista control alguno respecto a los pacientes que realmente necesitan la atención solicitada por ellos, si fueran atendidos eficientemente o era lo que realmente necesitaban. Esta situación, presidente, es originada debido a que los funcionarios del SIS, al momento de suscribir el convenio, no han velado por el manejo adecuado de los recursos, al no implementar ningún tipo de control sobre la atención de los pacientes en el Sisol, lo cual también origina que no existan medios que garantice la continuidad de la atención de salud y se solucionen los problemas de salud de los pacientes de 696.944 atenciones y que ha generado esa transferencia de 8.665.000. Presidente, voy a llegar a las recomendaciones a la ministra de Salud y a la presidenta ejecutiva de Salud. Dejar sin efecto los convenios de cooperación interinstitucional suscritos con el Sisol por las consideraciones vertidas en el presente informe. Asimismo que para la suscripción de futuros acuerdos, convenios o cualquier otra forma asociativa con terceros para promover servicios de salud a los asegurados se cautele previamente que se trata de entidades que cumplan estrictamente con la normativa técnica, sanitaria, laboral, tributaria, comercial, entre otras, que se les sea aplicable. A la ministra de Salud, disponer se inicien las acciones administrativas y penales que correspondan contra los funcionarios bajo su dependencia jerárquica que resulten responsables del incumplimiento de sus obligaciones laborales o por haber efectuado actos que hayan generado perjuicio económico al Estado o daño a sus bienes tutelados. Que el Seguro Integral de Salud, SIS, en atención a la normativa emitida por el Ministerio de Salud, considere que las tarifas de los servicios y bienes que forman parte de los convenios a suscribirse deben basarse en una estructura de costos, presidente. 3. A la alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que disponga que el Sisol se abstenga de usar la denominación hospital de letreros, hospital en los letreros y otros medios de difusión para promocionar ante la ciudadanía a los establecimientos de salud gestionados por el municipio.
que disponga que el CISOL exija el cabal cumplimiento de los contratos suscritos con las empresas asociadas y de las normas emitidas para su operatividad. Que la alcaldesa también que disponga que todos los funcionarios y servidores se abstengan del uso de la denominación Hospital de la Solidaridad, letreros y otros medios de difusión para promocionar ante la ciudadanía a los establecimientos de salud gestionados por CISOL. Y disponer se inicien las acciones administrativas y penales que correspondan contra los funcionarios bajo su dependencia jerárquica que resulten responsables del incumplimiento de sus obligaciones laborales o por haber efectuado actos que hayan generado perjuicio económico al Estado o daño a sus bienes tutelados. A la Presidencia Ejecutiva de Salud, disponer se inicien también las acciones administrativas y penales que correspondan contra los funcionarios bajo su dependencia jerárquica que resulten responsables del incumplimiento de sus obligaciones laborales o por haber efectuado actos que hayan generado perjuicio económico al Estado o daño a sus bienes tutelados. Al Superintendente Nacional de Aseguramiento en Salud, SUNASA, aplica un mecanismo de verificación del cumplimiento de las normas técnicas de las instituciones prestadoras de servicios de salud, IPRES, que son financiados directa o indirectamente, con recursos de las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud, IAFAS, pertenecientes al Estado, a fin de cautelar el adecuado cumplimiento de la norma técnica emitida por la autoridad en salud. A la Contraloría General de la República, que dígase de paso tampoco había hecho ninguna acción de control, o sea, no ha hecho una acción de control, que la Contraloría General de la República, citamos al Contralor y estuvo presente también la ministra de Trabajo, quien reconoció que no se había hecho ninguna inspección laboral, y también a la jefa de la SUNAT, que tampoco había hecho una acción tributaria. En conclusión, presidente, vimos de que también la Contraloría se recomienda que haga una acción de control respecto a los convenios de cooperación internacional suscritos entre el CIS Salud con el CISOL, así como el funcionamiento del CISOL desde su creación hasta la fecha, que incluye además la inacción en el mismo lapso de diferentes instituciones públicas, a cargo de supervisar y fiscalizar el cumplimiento normativo al que estaba obligado a cumplir dicha entidad, considerando los hechos relatados en el presente informe. A la Comisión de Fiscalización, solicitar al Pleno de la Comisión de Fiscalización y Contraloría la conformación de un grupo de trabajo que tenga a cargo, dado que en esta oportunidad nuestro objetivo fundamental es ver los convenios y también los sobrecostos en estos convenios. Entonces, solicitar al Pleno de la Comisión de Fiscalización y Contraloría la conformación de un grupo de trabajo que tenga a cargo la investigación de presuntas irregularidades en el Sistema Metropolitano de Solidaridad CISOL desde su creación hasta la fecha, que incluye además la inacción en el mismo lapso de diferentes entidades públicas a cargo de supervisar y fiscalizar el cumplimiento normativo al que está obligado a cumplir esta entidad. Ante lo cual, presidente, debo acá hacer llegar un cuadro de responsabilidades. En los presuntos delitos configurados de estafa, aquí los presuntos responsables por parte del MINSA, a la ministra de Salud Midori Musme Cristina Esther, de Javis Rospigliosi, ministra de Salud, al doctor Pedro Fidel Grillo Rojas, jefe del CIS, y a los funcionarios responsables del CIS, que tuvieron que ver con la firma de este convenio. Por parte de Salud, a los miembros del directorio que aprobaron el texto del convenio, incluido a la doctora Virginia Bafigo de Filis, y a los resto de miembros del comité directivo. Voy a enumerarlos: al señor Harry Hadkins Mederos, Paulina Justi, Gonzalo Harlan, Federico Prieto, Guillermo Nofre, Óscar Larcón, Óscar Cristóbal, y a la presidenta ejecutiva de Salud, la doctora Virginia Bafigo. Y a quienes suscribieron el convenio: al señor Ramón Alberto Guapaya Arraigada, gerente general de Salud, y los funcionarios responsables de Salud. Por parte de CISOL, a la alcaldesa de Lima, Susana María del Carmen Villarán de la Puente, alcaldesa de Lima; a Mauricio Alberto Bustamante García, miembro del Consejo Directivo; César Augusto Rojas Guaroto, miembro del Consejo Directivo; Juan Eulogio Arroyo Laguna; Hernán Ramos Romero, Eulogio Arroyo Laguna es miembro del Consejo Directivo; al presidente del CISOL y del Consejo Directivo, Hernán Ramos Romero; al presidente del CISOL y del Consejo Directivo, Óscar Raúl Ugarte Ubillús; al gerente general del CISOL, Víctor Choquehuanca Vilca. Y bueno, a la presidenta ejecutiva de Salud, Virginia Bafigo, y a quienes suscribieron también el convenio: Ramón Alberto Guapaya Regada, gerente general de Salud, y funcionarios responsables de Salud. Por parte de CISOL, a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán; a los miembros del Consejo Directivo
y a los presidentes del CISOL, a Hernán Ramos Romero y al presidente del CISOL también del Consejo y del Consejo Directivo, y al gerente general Víctor Choquehuanca Vilca. Segundo presunto delito configurado es omisión de actos funcionales. También acá están presuntos responsables los representantes del Ministerio de Salud, por parte de Salud, miembros del directorio y también la presidenta ejecutiva, y quienes suscribieron el convenio, el gerente general de Salud y también el funcionario responsable de Salud. Por lo demás, la Superintendencia Nacional de Aseguramiento de Salud, la doctora Flor de María Félix Cuba, y Hernán Francisco Ramos Romero como intendente de regulación, autorización y registro de la SUNAS. También se ha detectado abuso de autoridad, presunto delito de abuso de autoridad, en las personas, en la parte de salud, la presidenta ejecutiva de salud y los miembros del directorio. Digamos también quienes suscribieron el convenio, tanto el gerente general de salud como los funcionarios responsables. Y responsable técnico en salud, que en este caso es la gerente central de prestaciones de salud, que es la doctora Ada Graciela Pastor Goizueta, que es la gerente central. Y el presunto delito de peculado y malversación y omisión de funciones. Tenemos también acá, en el delito de peculado, los presuntos responsables por parte del MINSA, la ministra de Salud, el jefe del CIS y los funcionarios responsables del CIS. Por parte del CISOL, la alcaldesa de Lima, los miembros del Consejo Directivo y también, digamos, en este caso, miembros del Consejo Directivo y funcionarios responsables del CISOL. En el delito de malversación de fondos tenemos también presuntos responsables por parte del MINSA, la ministra de Salud, el jefe del CIS y funcionarios responsables. Por eso, con esto debo concluir el informe en relación al trabajo encomendado, presidente, y bueno, decirles que el doctor Segundo Tapia, si bien es cierto, tanto Salud como el MINSA pasan por una crisis, efectivamente, de atención, y la atención también, dígase de paso, no está muy bien en este momento. Saludamos que puedan aparecer, digamos, sistemas alternativos para mejorar la atención, pero siempre hay que cumplir lo mínimo. Siempre hay que cumplir la ley. Siempre hay que, no podemos estar trabajando, pues, como dice, a la chacra, sin que nadie esté pendiente de nuestro trabajo que realizamos. Y en ese sentido, presidente, quiero decirle que este informe tiene cerca de 250 folios y hago entrega en sus manos del informe final, el cual ha sido ya entregado a la Comisión de Fiscalización el día de ayer, 11 de junio de 2004, y ha sido recibido a la 1:45 del día de ayer. Y gracias, presidente, por la labor encomendada. Muchas gracias. A usted, presidente del Grupo de Trabajo, damos por recibido su informe oral. La próxima sesión, y contando con el quórum reglamentario, será puesto a deliberación y respectiva votación. Se agradece, señores congresistas grandes, finalmente. Sí, es un buen informe que ha hecho el congresista Segundo Tapio, a la cual espero que realmente la comisión en su conjunto pues sepa evaluar y votar en el relativo momento. Pero también, presidente, quiero mencionarle también que las explicaciones que ha dado el señor Iván Vázquez de la región Loreto no han sido convincentes, han sido muchas falencias y no contestaciones en la respuesta, que no ha convencido realmente una explicación clara de los temas por los cuales he citado. Por lo tanto, pido, señor presidente, a través de su presidencia, para que se forme y que se pida facultades de investigación al Congreso en Pleno de la República. Muchas gracias. Muchas gracias. Se levanta la sesión siendo las 17:34.